Hablemos de la llegada de Yehoshua a Jerusalén pocos días antes de ser crucificado por orden romana. Hablemos de la famosa entrada triunfal a Jerusalén. Dado que es un acontecimiento tan significativo, no nos debe sorprender que sea una de las escenas que aparezca en los 4 libros que narran la vida y enseñanza de Yehoshua, los libros que el cristianismo ha llamado 4 evangelios. Las citas las puedes ver en pantalla. Según estos textos, no puede haber duda de que Yehoshua de Nazaret entró en Jerusalén en los días previos a la fiesta de Pesaj o Pascua. De hecho, luego lo vuelven a confirmar los autores, específicamente los 4 libros ya citados y que puedes ver en pantalla. Sin embargo, algunos académicos han cuestionado la historicidad de estas escenas aquí narradas. Académicos de renombre, como el destacado Bart Ehrman, entre otros. Claro, no olvidemos que la agenda de estos académicos es una agenda noble. La única tarea que tienen es encontrar al Jesús histórico y nada más. Ellos no rebuscan en los textos ya citados con el objetivo de mostrar errores que eventualmente vayan a indicar que los autores eran unos ignorantes e ineptos, que cambiaron la historia original por descuido o por ignorancia. No, para nada. Esa no es la agenda de estos distinguidos académicos. No vayas a pensar que por el hecho de que eran cristianos que luego se convirtieron en ateos, ellos están motivados por algún resentimiento contra la religión o algo por el estilo. No, eso no los motiva a ellos. Son académicos muy objetivos, ¿cierto? Bien, la pregunta es la siguiente: ¿en qué se basan algunos académicos para cuestionar la historicidad de estas escenas y catalogar eventualmente a los autores de ineptos o equivocados? Pues está muy claro en los textos, ¿no lo ves? En la entrada a Jerusalén, la gente tenía ramas de palmera y decían Hosanna, es decir, sálvanos, ayúdanos, te lo suplicamos. Estos elementos, o sea, las ramas de palmera y Hosanna, son parte de la tradición de la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, no de la fiesta de Pesaj, Pascua. Según razonan algunos académicos, cualquier persona que tenga al menos un mínimo de conocimiento de las fiestas de Israel y cómo se celebran tradicionalmente, se daría cuenta al instante que en esta ocasión se estaba celebrando Sukkot, tabernáculos, no Pesaj, Pascua. Pesaj se celebra en el primer mes hebreo, en la primavera, mientras que Sukkot, tabernáculos, toma lugar en el 7º mes. En el mejor de los casos es que la tradición de los eventos tal como llegó a los autores de los llamados evangelios ya era una tradición alterada, que en realidad la entrada triunfal a Jerusalén del Jesús histórico había tomado lugar en el 7º mes, en Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, y que luego la crucifixión tomó lugar en el siguiente año, en el primer mes del año, en primavera, en Pascua, en Pesaj. Pero con el transcurso del tiempo, la tradición de los 2 eventos se fusionó en una sola semana, la semana de Pascua. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta deducción académica, entre comillas? Que si hubo una confusión debido a la falta de familiaridad con los rituales judíos por parte de los autores, lo más probable es que estos autores no eran judíos. Y si hay confusión en algo tan básico, ¿cómo vas a confiar en la narrativa de estos libros? Estimada audiencia, ¿cuál es el problema con este análisis académico entre comillas? Que es un análisis del texto intencionalmente simplista, contradictorio y anacrónico.
Me explico. Aunque es cierto que en el mundo judío actual las ramas de palmera se usan en un ritual para la fiesta de Sukkot o tabernáculos, no podemos olvidar que los textos en cuestión no son noticias de un periódico del siglo XXI. Los textos describen las costumbres de la cultura judía de hace aproximadamente 2000 años atrás, cuando las ramas de palmera no eran usadas únicamente para la fiesta de Sukkot, sino que se habían convertido ya en un símbolo nacional judío. Eran un símbolo de la libertad del pueblo judío. Y la expresión Hosanna, por favor sálvanos, por favor ayúdanos, significaba en este contexto, sálvanos de nuestros enemigos, ayúdanos. Las ramas de palmera no están asociadas con el culto del ritual de Pesaj o Pascua, sino con la liberación y la limpieza de Jerusalén. Y esto tomó lugar más de 100 años antes de Yehoshua de Nazaret. Por ejemplo, en el año 141, antes de la era común, los macabeos finalmente lograron capturar la ciudad de Jerusalén, y el texto del primer libro de Macabeos, capítulo 13, verso 51, describe la imagen de un rey entrando victorioso a Jerusalén de la siguiente manera: entró Simón en la ciudad entre cantos de alabanza, con ramas de palmera y al son de arpas, platillos y cítaras, con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. Por alguna misteriosa razón, algunos académicos, cuando hablan de la entrada de Yehoshua a Jerusalén, se les olvida o no toman en consideración este texto del primer libro de Macabeos. Incluso las monedas judías acuñadas durante la gran revuelta entre los años 67 y 70 de la era común y la revuelta de Bar Kokhba entre los años 132 y 135 contienen imágenes de ramas de palmera. Por lo tanto, no hay razón para pensar que las ramas de palmera estén necesariamente relacionadas con la fiesta de Sukkot. Respecto al grito de la multitud, Hosanna, sálvanos, te suplicamos, bien puede ser una cita del Salmo 118, uno de los salmos que componen el Halel. El Halel es la composición litúrgica de los salmos 113 al 118, cuya recitación se realizaba no solo en la celebración de Sukkot, sino también en la época de Pesaj, de Pascua. Pero lo curioso es que las multitudes no se limitaban a recitar la frase del Salmo Hosanna o Hosiana, sálvanos, ayúdanos por favor, sino que se referían explícitamente a Yehoshua como el rey mesiánico, agregando la frase Rey de Israel, Hijo de David, Salvador, frases que no se encuentran en el texto del libro de Salmos, en los textos que componen el Halel. Y esta es precisamente la parte más peligrosa de la escena histórica. Pocos días después de Yehoshua haber entrado a Jerusalén, fue crucificado bajo un cartel que decía Rey de la gente de Judea. Otro elemento mesiánico importante aquí es el asno en el que se sienta Yehoshua, escena que realiza con toda intención Yehoshua de Nazaret, haciendo una referencia a la cita en Zacarías 9:9. Sería difícil tanto para un romano como para un judío que contemplara esta escena y no darse cuenta de las implicaciones mesiánicas de esta escena creada con todo propósito por
Yoshua de Nazaret. Así que no, los autores de hace aproximadamente 2000 años atrás no eran unos ineptos o unos ignorantes de las costumbres judías. Eran unos judíos que vivieron en una época cuyas prácticas y costumbres hoy no conocemos a plenitud. 2000 años atrás, las ramas de palmera no eran usadas únicamente para la fiesta de Sukkot, sino que se habían convertido en un símbolo nacional judío. Eran un símbolo de la independencia del pueblo judío. Y la expresión Hosanna, por favor, sálvanos, significaba en este contexto, sálvanos de nuestros enemigos. Por ende, nuestra ignorancia del pasado no debiera alimentar nuestra arrogancia. Te dejo con las palabras del profesor de filosofía Timothy Joel McGrew. Demuéstrame que sabes de lo que estás hablando y no me importa si tienes el título. Demuéstrame que no sabes de lo que estás hablando y no me importa si tienes el título. Gracias por tu atención. Hasta un próximo video.